nuevo, nuestra percepción de las cosas, nuestra percepción con respecto a la Biblia se amplía y podemos como ver las cosas desde una manera, digamos, más aterrizada. Y eso es lo que hace el estudio, ¿no? Porque un día estaba el señor Isaac Newton y le cayó una manzana y empezó a cuestionarse muchas cosas con la manzana y a partir de ese cuestionamiento logró hacer una gran teoría y sacó pues este asunto de la gravedad adelante. Y si nosotros, claro, él tenía unas bases matemáticas en su saber, y cuando nosotros venimos a leer la palabra de Dios y tenemos un conocimiento, creo que empezamos a entender un poco mejor. De pronto, los que ya vienen desde el comienzo acá se han dado cuenta que cuando empezamos a leer la Biblia y tenemos en cuenta el contexto, tenemos en cuenta detalles históricos, de pronto enriquece más la manera como nosotros eh, se nos revela la palabra, ¿cierto? Entonces, hoy veníamos hablando en este módulo de lo que era el canon. Vimos porque hay unos libros de más en unas versiones, unos libros de menos. Y hoy venimos a un tema que es muy bonito, me parece muy bonito, un tema que se llama la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y esto, cuando nosotros hablamos de la autoridad de las palabras de las Sagradas Escrituras, estamos hablando a ciencia cierta, es decir, como, oye, ¿será que cuando yo leo la Biblia y estoy orando por un milagro o estoy orando por un empleo o yo leo un versículo en particular, esa autoridad que se menciona ahí, cómo la recibo, cómo la vivo, cómo la pongo en práctica? Será lo que nos decía Papeto la semana pasada, que cuando alguien está hablando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y maldecían, cuando a Balán le dijeron, ve y maldice al pueblo de Israel, y Balán iba a maldecir al pueblo de Israel. Pero acuérdate, Dios permite que todo esto se escriba para conocer un contexto y por encima mostrar que Él es Dios por encima de todas estas cosas que estaban pasando negativas. Pero hoy, cuando vamos a estudiar esta parte de la autoridad, vamos a ver prácticamente qué es como tal la palabra de Dios dentro de la Biblia. Acuérdate que Biblia significa biblioteca de libros, ¿cierto? Porque les explicábamos la vez pasada que esto del Tanakh, ¿se acuerdan? Que es el Antiguo Testamento, es la reunión de la ley, de los profetas, de los históricos. Entonces, cuando nosotros hoy vamos a mirar qué dentro de ese Tanakh o qué dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuáles son específicamente la palabra de Dios dentro de ellos. Entonces, para comenzar, las principales enseñanzas de la Biblia es en cuanto a sí misma. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar el primer módulo, de pronto los que nos ven o después ven esto en el YouTube, nosotros en un primer módulo decíamos que la regla principal para estudiar teología era asumir que la Biblia es que la palabra de Dios? ¿Sí se acuerdan que eso es el principio fundamental para estudiar teología? Entonces, por eso es necesario estudiar los factores que giran alrededor de todo lo que se dice en la Biblia. O sea, no es simplemente leerla como un libro, asumirla como un libro o como la palabra de Dios todo. Entonces, cuando se maldice en la Biblia o cuando los demonios hablan, evidentemente esa no es Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas es como lo que vamos a estudiar hoy. Aquí hay un texto principal que quise traer hoy, está en el Nuevo Testamento. Es la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, dice, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Aquí, punto y coma, detengámonos aquí un momento. Los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Por muy rol de profeta, mira, ¿se acuerdan que una vez le decía que Samuel fue uno de los profetas más firmes que había, que dice que ninguna de las profecías que salieron de la boca de Samuel tocaron el piso, sino que todas se cumplieron? Ahora, pero ninguna de esas profecías se hablaron por iniciativa humana. No fue que se levantó un día Samuel o Isaías, hoy voy a estar aburrido, voy a una profecía para que no, o sea, todo lo que ellos hablaban
Al contrario, eran hombres que hablaron de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, toda, todo lo que está escrito en la Biblia, dice en segunda carta de Timoteo 3, 15, 16 y 17, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, les decía, es importante y fue importante que dentro de esa escritura se escribiera un contexto, que el apóstol iba caminando por tal lado. Y Elías fue y se fue al arroyo de Querib y se quedó allá escondido. O sea, tenía que describir un contexto el escritor para nosotros poder entender por qué Dios dijo lo que dijo, cómo lo dijo, incluso el idioma en el que lo dijo. O sea, todos esos detalles son fundamentales y por eso Dios iluminó la vida de estas personas que escribieron la Biblia. A ver, el que me diga cómo se le llama técnicamente a los escritores de la Biblia tiene un bono. Eso yo lo dije. ¿Ah? Más o menos, por ahí va. ¿Cómo? Biógrafos no. Algo así parecido. Bueno, ahí en el Zoom, ¿quién se acuerda? Sin googlear, sin googlear. Nada. No, no. Ya perdieron bonos. Se llaman los agiógrafos. Entonces, ¿qué eran los agiógrafos? Hoy en día existen agiógrafos. Hoy en día existen agiógrafos. ¿Por qué? Porque la profecía con respecto a la escritura bíblica cesó. Ya lo que fue, fue. Ya ahí no hay más adiciones. Leíamos la clase pasada que ni se le puede añadir ni se le puede quitar, ¿cierto? La leíamos en los versículos de la clase pasada. Entonces es importante nosotros tener en cuenta eso. Hoy en día no hay agiógrafos. Hoy en día hay escritores que son, Dios les da digamos, un talento para escribir, para de pronto también para mostrar el evangelio de alguna manera, y dentro de ese talento se desarrolla todo este contexto y empiezan a escribir, pero no, ya no es palabra de Dios, sino, digamos, maneras de cómo Dios te habló, Dios te dijo, Dios, pero ya no a manera de revelación como fue escrita la Biblia. Entonces, porque los profetas nunca hablaron iniciativa humana, sino al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Nunca puedes poner en tela de juicio lo que dice la Biblia, jamás. ¿Por qué? Porque de pronto el humanismo te va a decir cosas como, es que la Biblia se contradice por allá en Génesis, por acá. Mira, la Biblia no se contradice. En ningún punto se contradice la Biblia. La Biblia dice que es el único libro escrito hasta la actualidad que te da vida, que te da empoderamiento, que te da sabiduría. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la Biblia es nuestra autoridad en algún sentido y en todos los sentidos, ¿no? Pero ¿por qué escribí en algún sentido y no escribí en todos los sentidos? Porque lo que les decía ahorita, yo no puedo coger textos que están en la Biblia, que de pronto tienen una connotación negativa y asumirlo que tienen un sentido para mí. Eso es importante que lo tengamos cuenta. ¿Por qué? Porque les decía en una de las clases, no sé si fue en un módulo pasado o en este módulo, yo les decía algo como, la Biblia no fue escrita para los barranquilleros, ni para los cachacos, ni para los colombianos, ni para los paisas, ni para los gringos. La Biblia fue escrita para un contexto, el Antiguo Testamento, un contexto judío, el Nuevo Testamento fue escrito para un contexto judeocristiano, un contexto gentil de la época. Entonces yo no puedo pretender que yo le voy a dar sentido a algunas cosas que están escritas en la Biblia como si hoy tuvieran sentido en el tiempo que se escribieron. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Nada más les voy a poner un ejemplo. Hay una cita en la carta a los Corintios, creo que es, que dice que y la mujer no debe ir con prendas puestas. O sea, si nosotros tomamos eso a nuestro tiempo, asumiendo que como hacen algunos que quieren interpretar la Biblia de manera literal, si hacemos eso, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a encontrar entonces
que estamos dándole un mal uso interpretativo, estamos haciendo una mala exégesis, una mala hermenéutica, estamos haciendo mal todo, porque eso fue escrito para un contexto en una época con unas condiciones especiales, ¿ok? Entonces, aunque hoy en día quieren vivir ese versículo que fue escrito para un contexto que tenía que ver con religiosidad, que tenía que ver con paganismo, que tenía que ver con sacrificio a otros dioses. Entonces, eso es importante. Por eso aquí no le coloqué en todos los sentidos, sino en algunos sentidos o en algún sentido. Quiero que eso quede claro. La autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. O sea, no como, no como, no como manera de decir que se escribió, o sea, son las palabras de Dios desde el punto de vista que Dios permitió que se escribieran así, no que necesariamente son propiamente lo que Dios dijo. Entonces, ya conociendo este contexto, ahora vamos a ver la autoridad de la escritura o la autoridad de la palabra de Dios en un contexto del Antiguo Testamento. Entonces, para eso, hoy tenemos una persona de nuestro equipo de maestros que nos va a hablar acerca de ese tema y es nuestro amigo Carlos. Carlos nos va a hablar entonces de esta parte. Antes de tocar este tema, pues quería complementar algo. Cuando estabas hablando de la palabra de Dios de una forma como periodística, de una forma como eran los escritores, hay un video en YouTube de Juan Gosaín. Y Juan Gosaín habla sobre la palabra de Dios. Y en ese video él dice que los mejores cronistas que pudieron haber existido y que pudieron haber relatado una historia fueron los apóstoles, porque ellos comenzaron a relatar en forma viva, estuvieron presentes en todos los acontecimientos y todos los hechos que tuvo Jesucristo durante el transcurso de su permanencia aquí en la tierra, y todo lo narraron como si estuvieran conversando con alguien. Entonces, él resalta esa forma en que los apóstoles narraron estas historias, y él en su video explica que a sus estudiantes, porque él dicta clases en la universidad y dice que a sus estudiantes les dice que se lean los evangelios, porque es la forma en la que un verdadero cronista comienza a difundir una verdadera historia. Entonces, una forma de poder nosotros decir, oye, esta historia es verdadera, esta historia la viví yo y te la estoy narrando de una forma descomplicada, vamos a sentarnos aquí, vamos a comenzar a conversar de algo, y ese es el detalle que quería traerles con respecto a la forma de escritura de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay algo importante, que es cuando se quiere resaltar que algo es de Dios. Y en toda la palabra podemos nosotros encontrar cuando se dice, así te dice Dios, así dice Dios, Dios quiere decirte esto. Y cuando nosotros, aún el día de hoy, estamos en la iglesia, estamos en una congregación, estamos delante de alguien, algún ministro del Señor, y te señala y te dice, así te dice Dios, oye, eso es inmediatamente para estar uno pendiente. Decir, espérate un momento, Dios me quiere decir algo, me relajo, abro mis oídos, abro mi espíritu y dice, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Porque es alguien importante. No es como el señor de la panadería te mandó un mensaje, o el señor de la tienda quiere decirte algo y le debes plata. No, es alguien importante y tenemos que nosotros prestarle atención y decir, aquí dice el Señor que te va a decir algo. Oye, entonces en el Antiguo Testamento también decían así, cuando aparecía inmediatamente, el Señor dice esto, aquí dice el Señor mandó este mensaje. Oye, es una de la forma que nosotros podemos decir, aquí es palabra de Dios. Esto es verdadera palabra de Dios.
Igual en el Nuevo Testamento. Los apóstoles también nombraban en todo momento cuando decían, el Señor tiene algo para ti, el Señor tiene algo que te va a decir. El Señor Jesucristo decía, oye, te doy una palabra, ya sabíamos que era el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos estar pendientes de esa palabra cuando viene de parte del Señor. Calvino decía en uno de sus escritos que la palabra de Dios había que sentirla, pero que no era solamente el leerla, sino lo que ella transmitía. Y este libro, yo lo he traído porque este libro en sí no es nada. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia, que es tener un libro que se llama la Biblia y que es tener la palabra de Dios. Con este libro, ¿qué puedo hacer yo? Con este libro lo puedo colocar para arreglar la pata, la mesa coja, ¿verdad? Lo puedo de pronto poner luz de cuña para una puerta. Puedo hacer de pronto una noche de frío, puedo hacer una fogata con él. Puedo romperlo, puedo hacer avioncitos con lo que... Pero es lo que está dentro. Nosotros hemos tenido muchas experiencias cuando hemos salido a compartir la palabra de Dios. Y traigo a colación una de esas experiencias cuando fuimos a llevar la palabra de Dios a una de las cárceles. Y llevamos un Nuevo Testamento, ustedes lo conocen, los Nuevos Testamentos de los Gedeones. Y mientras que se estaba predicando a un reo, a un preso, él estaba en esta forma. Y el que estaba predicando le decía, estás mirando para ver si te lo puedes fumar, ¿verdad? Y él se quedó. Si tú quieres fumártelo, fúmatelo. No hay problema. Arranca la hoja y fúmatelo. Arma tu tabaquito y te lo fumas. Pero antes de fumártelo, léelo. Antes de que te fumes el tabaco de marihuana, coge esa hojita y léela. Este hombre no se pudo fumar ni una sola hoja. Cuando se leyó la primera, no pudo parar de leer. Inmediatamente se leyó la segunda y se leyó la tercera y entendió que en esa palabra estaba el cambio de su vida. Estaba la forma de poder salir de todas las cosas en las que el mismo Satanás lo había metido. Y es palabra que trae vida. No podemos nosotros ahora decir, no, es que, ¿para qué nosotros vamos a tener esto? La tenemos por poco, ¿no? Eso no nos sirve para nada. Esta es palabra vida. ¿Y cómo nosotros podemos decir que en realidad es vida? Porque en el momento que nosotros la leemos, tenemos la convicción. Este libro, si nosotros lo leemos, si nosotros comenzamos a leer este libro, no nos pasa absolutamente nada que si hubiésemos leído un libro de filosofía o un libro de matemáticas o un libro de química. Es lo mismo. Si le ponemos entendimiento, es lo mismo. Vamos a entender. ¿Y qué debemos entender? Que hubo un señor por allá que se subió a una cruz y que murió y que dice que es el Hijo de Dios. Pero cuando dejamos ese entendimiento nosotros y esperamos que el Espíritu Santo sea el que nos dé esa enseñanza y que nos compenetre, que nos permita meternos nosotros en esa lectura, es cuando nosotros le encontramos el verdadero sentido. Es cuando nosotros podemos decir, es verdadera palabra de Dios. Porque la palabra que mi hermanito está escuchando, la puede aplicar de una forma, pero no es la misma la que estoy viviendo yo. Y para él es una simple lectura, pero para mí es el cambio de toda mi vida. Para mí es el cambio personal. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y decimos, oye, esta palabra sí es palabra de Dios, y nos hacemos esa pregunta, ¿es palabra de Dios? Creo que la única forma, aunque estamos estudiando lógicamente y estamos explicando aquí, tenemos a nuestro profesor y nos está explicando, sí, es palabra de Dios y tenemos que tener esa convicción, pero la única forma de que nosotros podamos
verdaderamente entender lo que es la palabra de Dios es cuando nos zambullimos en ella, es cuando nos metemos en ella y cuando podemos entender que esta palabra no se lee con el entendimiento, sino con el espíritu y el corazón. Eso es lo que les traía en este momento para que... en este teníamos ahí una cita bíblica que estaba en Primera de Reyes. No, me perdí con la cita, yo la tengo por aquí. Yo creo que la tenía en otra. Una antes. Espérate, yo por aquí la tengo. Pero ahora sí me tocó sacar las gafas. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. ¿Qué habla ese pasaje? Ese pasaje nos habla de Samuel va donde Saúl y le dice, oye, vengo de parte de Dios y vengo a decirte esto y esto y esto y esto. Tienes que ir, ustedes saben el pasaje, tienes que ir, busca todas las personas del pueblo que en algún momento nos hizo a nosotros mal, tienes que destruirlos, tienes que destruir todas sus pertenencias, que tienes que destruir todas sus propiedades, aún hasta los niños, las vacas, los venados, las vacas, las ovejas, y tienes que destruir todo. Y ese fue un mandato de Dios. Ahora, Saúl lo obedece, no lo obedece. Entonces, ahí vemos nosotros cuando el profeta dice, vengo de parte de Dios, y si no se cumple, Dios inmediatamente actúa. Hay una consecuencia. Entonces nosotros tenemos que saber, en el momento en que Dios habla, cómo nosotros podemos escucharle. Y es que Dios habla todavía al día de hoy. ¿Quiénes han escuchado la voz de Dios? La podemos escuchar de miles de formas, ¿verdad? Pero audiblemente, hay de pronto muy pocas experiencias de que podamos decir que Dios ha hablado audiblemente. Y les comento una de esas experiencias que tuve a nivel personal. Escuché la voz de Dios, pero no escuché lo que yo quería que Él me dijera. No escuché, aquí está mi hijo amado, te quiero mucho, te amo. No, cuando escuché la voz de Dios me regañó. Me regañó porque lo que Él me había mandado a hacer, yo no lo estaba haciendo. Entonces, oye, todo el tiempo esperando. ¿Cuántas personas no desean escuchar la voz audible de Dios? Y yo tengo el privilegio de escuchar la voz de Dios para que me regañe. Entonces, podemos nosotros decir, oye, es que necesito verdaderamente sentir la presencia de Dios. Y esa voz que llegó en ese momento me va a decir a mí, oye, no estoy contento con lo que estás haciendo. ¿Y cuánto nosotros hacemos lo que verdaderamente Dios dice que hagamos? ¿Cuánto nosotros podemos decir, es que yo estoy haciendo lo que... Si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que dice la palabra que somos, siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces nosotros tenemos que dar aún más para que nosotros podamos ser de pronto, no sé, saltados, o podamos nosotros decir, hemos hecho algo en la presencia de Dios. Si el Señor nos mandó a hacer algo y eso hicimos, la palabra de Dios dice que somos unos siervos inútiles. ¿Listo? Te invito ya ahí para que... Bueno, entonces aquí vemos algo que Carlos nos estaba enseñando y es con respecto al Antiguo Testamento. Ahí hay muchas citas en las que nosotros podemos ver cómo verdaderamente Dios de alguna manera le hablaba al pueblo por medio de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes, y casi siempre se asumía, ¿no?, que las palabras que decía el rey eran las palabras del mismo Dios, porque era el ungido, ¿no? El ungido, el ungido del Señor o el Mesías, porque la palabra ungido es Mesías, pero entonces a los reyes se le llamaba Mesías, el ungido.
porque siempre eran como los que se esperaba que hicieran lo que Dios hacía. Algo que a mí me llama mucho, mucho la atención. Hay unos libros en el Antiguo Testamento que nosotros le pasamos por encima, así de, y los leemos así como de mala gana, o los leemos por leerlo, pero hay unos libros que son muy bonitos cuando ya los empezamos a detallar, que son los libros de Crónicas y los libros de Reyes. ¿Qué pasa aquí? Usted empieza a leer Reyes y Crónicas, pero después cuando ya te empiezan a hablar de los que vinieron después de Jeroboam II, y entonces y tal rey hizo lo que agrada al Señor y reinó por 20 años. Y el que venía, malo. Uno bueno, uno malo. Uno bueno. Y tú dices, pero esto aquí, ¿qué pasa? O sea, y entonces son cosas que te llegan como de alguna manera a cuestionar, pero como, hey, ¿por qué Dios permitía esto? Y Dios es soberano, pero Dios en su soberanía y en su perfecto amor también nos dio esa libertad, ¿no? Y a mí hay una historia de Josías, que esa siempre me marcó desde que la leí. Josías empezó su reinado cuando tenía 8 años, le tocó asumir el trono. Entonces yo siempre me pongo a pensar, a imaginarme cosas que no están escritas en la Biblia. Dice que Josías reinó como 20 años, creo que fue, y tú te imaginas Josías con 12 años y él era el rey, tenía que tomar decisiones como que, rey, mira, esta persona fue encontrada haciendo tal cosa mala y lo que había que hacer el dictamen de rey era matar a la persona. Entonces tú te imaginas un muchachito de 12, 13 años preguntándole a sus consejeros, ¿qué hay que hacer? Hay que matarlo. Como así, un niño, ¿sí? Tener que asumir responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en estas cosas también? Esto de soberanía, de que ellos en ese momento eran la voz de Dios, porque eran las personas que Dios había ungido para estar ahí, que algunos se sometieron o quisieron vivir bajo los mandatos de Dios y fueron exaltados. Mira, a mí me marca algo también, que hay unas historias que están dentro de esos libros de Crónicas y de Reyes, que hay tumbas de reyes que fueron malos, que fueron desaparecidas. En cambio, los reyes buenos, ahí están todas las tumbas de los reyes buenos. Son datos curiosos, ¿verdad? Pero son datos que nos ayudan a nosotros a entender que dentro de todo esto, la autoridad de Dios se hacía valer porque Dios honró a los que guardaron su palabra, a los que guardaron los mandamientos que Dios había establecido para ellos. Después de este contexto del Antiguo Testamento, vamos a entrar ahorita qué es lo que afirma en cuanto a sí misma en el Nuevo Testamento. En la clase pasada yo les decía algo, que todo lo que dijo Jesús era ¿qué? ¿Ah? No, yo lo dije. Si Jesús se proclamó Dios, todo lo que dijo Jesús era la palabra de Dios, ¿cierto? Porque si Jesús se autoproclamó Dios diciendo, el que me ve a mí ve al Padre y yo soy el camino, la verdad y la vida, y prácticamente estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces, todo lo que arranca en el ministerio de Jesús empieza a hablar. Entonces, nosotros vemos que Jesús con sus detalles, Jesús con sus enseñanzas, Jesús con sus maneras diferentes de hacer las cosas. Hace poco vi un video en YouTube. Hay un pastor en República Dominicana que se llama Marco Yaroide. ¿Sabes cuál es Marco Yaroide, no? Y salmista. Él ahora ya se dedicó al pastorado. Y Marcos Yaroide lo entrevistan en una emisora y él es así como Salvation, así, todo loco. y tienen a un pastor de esos de smoking, ¿no? De smoking. Y entonces le hacen una pregunta muy curiosa a los dos y le dicen, bueno, miren, claro, los periodistas están ahí como echando candela, echando gasolina para aprender el asunto y le dicen como que, bueno, ¿qué pasa si, qué es mejor? ¿Decirle a una persona que se va para el infierno o decirle a una persona que si abraza el amor de Dios puede ser perdonado? Y entonces, claro, el del smoking, que se va para el infierno, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces él le dice como que no, mira,
Por eso es que la iglesia estamos como estamos, porque siempre predicamos de esto y de aquello. Entonces, Marcos llega y le dice, mira, ¿qué es mejor? Decirle a alguien que está en pecado, que hay una oportunidad en el perdón, que hay una oportunidad, o decirle que es un hijo del diablo, o decirle que es un perro. Entonces, el otro enseguida se pilló la puya y dijo, y que, no, pero es que Jesús le dijo a alguien, ah, pero papi, era Jesús. O sea, vas a ponerte de juez como Jesús, ya estamos mal, porque la misma escritura dice que al único que se le ha dado autoridad para juzgar en la tierra y sobre la tierra y debajo de la tierra ha sido a él. O sea, él es el único que te puede juzgar. O sea, a veces nosotros queremos vestirnos de religiosidad y decir, ah, pero es que esa iglesia no predica la gracia, esta sí predica, aquella es muy legalista. No, ven acá, eso no nos compete a nosotros. A nosotros Dios nos llamó a hacer las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso y nos gozamos en eso. Y qué bonito es Dios porque hemos crecido y seguimos creciendo en lo que Dios nos dijo y la manera como nosotros lo hacemos. Pero ya cuando entramos a cuestionar las otras cosas, ya entonces empezamos a dañar lo que Dios nos ha dado. Entonces, en este contexto del Nuevo Testamento está un hombre que se hace llamar Dios, pero que es Dios. Y empieza con su narrativa con esto. En el contexto del Nuevo Testamento, se entendía que todos los escritos del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. O sea, ya arrancamos aquí con un precepto. Resulta y pasa y acontece. Jesús de niño va al templo y estando en el templo se le perdió a los papás y coge los pergaminos del profeta y empieza a leer: he venido a traer libertad a los cautivos, ¿qué? ¿Cuándo? Cierra el pergamino, se sienta y dice, y hoy esta palabra se ha cumplido. Ven acá, o sea, tú acabas de decir que, o sea, un muchacho aproximadamente de 12, 13 años, se acaba de proclamar Dios frente a los más religiosos y estudiosos de ahí de la sinagoga, se acaba de proclamar Dios, y estos tipos se hicieron los locos, que no se dieron cuenta, pero mira, te voy a decir algo, fue tanto el asombro que tenía Jesús para hablar, y fue tanta la autoridad con la que él dijo esas cosas, que todo el mundo se quedó callado. Era un muchacho. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos este contexto, que era que él estaba citando algo que ya estaba escrito. Entonces, como él lo que hizo fue citarlo y al final no le dieron tanta importancia en que él haya dicho, esto hoy se ha cumplido. O sea, ellos como que se les fue la paloma, como decimos acá en ese pedacito, y se quedaron fue con lo demás, porque lo demás para ellos era considerado la palabra de Dios. Pero imagínate, tan legalistas que eran, que se les voló el detalle más grande. Un muchachito diciendo que era Dios. Y hoy esta palabra se ha cumplido. Entonces Jesús en este contexto viene y se autoproclama a Dios de que era un muchacho y después se pierde ahí del mapa y vuelve cuando solo tiene 30 años. Dato curioso, ¿no? No se escribió nada desde ahí, desde ese último relato como muchacho hasta volvió a aparecer. eh, Dato curioso, primer milagro, agua en vino. Detalles, ¿no? Y en este contexto vemos, Pablo cita, le escribe a Timoteo esto, que yo lo leí ahorita al comienzo, lo parafraseé. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, mira, enseñar. Acá hay que tener, vamos a tener en cuenta unas palabras. Toda la escritura. Pablo no está haciendo referencia al Nuevo Testamento. Él apenas estaba escribiendo una carta para solucionar unos problemas y para dar unos consejos. Pero Pablo, cuando está hablando de toda la escritura, está hablando de qué? Del Tanakh, del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, ¿no? Entonces, él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Primero, mira, el primer principio aquí, inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia.
Aquí escritura tiene el verbo de la palabra graf, que se refiere a palabras escritas en el Antiguo Testamento. Y mira que cuánto a veces fallamos en decir como que cuando esto se está citando es para citar que el Antiguo Testamento también, o sea, lo que les decía del contexto, ¿no? Lo importante que es entender el contexto. Si yo cojo esto y digo que Pablo aquí estaba diciendo que aún las cartas de él, estoy fallando como teólogo o como exégeta o como persona que hace exégesis, porque aquí Pablo está diciendo es de quién, de este graf, que hace referencia a quién, al Septuaginta, ¿no? O al Tanakh. Entonces, no existía, era como les dije, esto era una carta que él estaba escribiendo para allá para Timoteo, para que era el pastor, para que solucionara unos problemitas por allá. Entonces, a mí me da risa algo que hay una carta que es Filemón, y yo estoy estudiando en Hillsong College, y Filemón, cuando yo la estudié, cuando estudié aquí en teología, me pareció una carta muy, muy, muy interesante, y hay unos detalles que recordó el profesor que también estaba explicando algo, y decía que, tú te imaginas, Filemón era creo que era de Éfeso, o de Filipenses, o de Filipos, y Filemón llegan con cartas de Pablo. Entonces, mira que vienen con cartas de Pablo, reúnen toda la iglesia. ¿Tú te imaginas? Se reunía toda la gente. ¡Pam! Bueno, aquí Pablo manda una carta para la iglesia de Filipo y manda una carta para Jaime. ¿Tú te imaginas la presión de todo el mundo como, herda, o sea, hay una carta para todo el mundo, pero hay una carta para Jaime. ¿Tú te imaginas Filemón qué hizo? ¿Tú te imaginas el contexto, no? De esto, de que eran las cartas, o sea, era un mensaje de una autoridad de Dios de la iglesia. Y entonces la carta a Filemón, lo que le está diciendo es, Filemón, ¿sabes qué? Hubo un esclavo que tú tenías que se llamaba Onésimo, perdónale todo, perdónaselo. Y si hay una deuda de por medio, yo te la pago. Entonces, era algo que le estaba diciendo a él, pero en todo este contexto de las cartas, que es importante que tengamos en cuenta, es que este graf que hace referencia al Antiguo Testamento, hoy en día, entonces, podemos entender después del canon, porque vimos que el canon, Bam vino el martes pasado y no quiso participar con algo que me dijo fue allá afuera, pero se los quiero citar ahorita. En ese último concilio ¿cuál fue el último concilio? Para ver, el más importante. Busque las notas. ¿Cuál fue el último concilio, el más importante? Las notas. Ahí, los del Zoom, por favor. El último concilio, el más importante. ¿Ah? No, ese no fue el más importante. ¿Ah? De Cartago. El tercer concilio de Cartago, ¿se acuerdan? Y Bam me recordó algo muy importante de este concilio. Y a mí se me pasó ese detalle, pero es un detalle muy, muy fuerte. Me decía, oye, se te olvidó decir esto. Y yo, ¿qué? ¿Te acuerdas que ese concilio fue el concilio más bonito porque llegaron todos los pastores de la época? Gente sin brazo, gente magullada, gente sin pierna, o sea, gente que daba la vida por el evangelio. O sea, gente que venía siendo perseguida por el imperio, habían sido torturados, habían sido mutilados y llegaron creyendo que iban a ser importantes para una labor. Y Dios, como diría Diomedes, que Dios los tenga en la gloria. Pero te digo porque es que, pues, Dios mío, lo que hicieron estos hombres, dieron su vida para que hoy tengamos una palabra que nos da un sentido. Tenemos una Biblia hoy, un Nuevo Testamento, que gracias a esas personas que fueron valientes y se atrevieron
a creerle a Dios y a guardar más que su vida, guardar la palabra de Dios para que hoy nosotros tengamos esto. A mí me parece un gesto, por eso cuando se escribió Hebreo y decían que estas personas no eran dignas de este mundo, era por eso. Gente que hacían los romanos y les decían, ustedes dicen que son los evangelistas que van por todo el mundo. ¿Y saben lo que hacían los romanos? Les metían sus pies en cemento y no se podían reventar eso. Y tenían que caminar prácticamente con los pies como con zapatos de cemento prácticamente. Y así, si van a predicar, así es que pueden ir. Vayan y evangelicen. Ustedes dicen que eran evangelistas. Que ustedes son la luz del mundo. Llegaban y les atravesaban una vara y les salía por la boca y los colgaban a las entradas de Roma y los prendían en las noches. Ellos dicen que son la luz del mundo, que prendan. Dieron su vida, dieron todo lo que tenían para que hoy nosotros tengamos un evangelio que muchos valoramos y que otros no conocen y que tenemos la responsabilidad de mostrarles ese evangelio de amor y ese evangelio puro que se nos ha dado. Hoy en día podemos decir que este graf aplica para el Nuevo Testamento, porque después de todas estas historias que les acabo de decir, pasaron el canon y fueron demostrados que todas estas cartas que este señor Pablo escribió y que los evangelios que se escribieron también tuvieron una inspiración divina. El libro de Marcos fue escrito, Marcos era discípulo de Pablo, pero Marcos al final terminó trabajando con Pedro. Y si verdaderamente fuéramos justos, se llamaría el Evangelio de Pedro, porque todo lo que escribió Marcos fue escrito porque él se lo iba narrando a Marcos y Marcos fue el que lo escribió. Y ver que toda esta gente se tomó un tiempo, ¿verdad? Toda esta gente dio su vida, dio el tiempo. Y yo por eso, de alguna manera, los quiero honrar a todos los que están aquí hoy, tanto en el salón como en la web, y los que se ven esto después, porque ustedes están invirtiendo un tiempo, y no es un tiempo que están invirtiendo, no, sí, porque es que yo quiero aprender y quiero ser el más, no, sino porque en sus corazones me imagino que debe haber algo que dice, yo necesito aprender más para mostrar verdaderamente quién es Dios de una manera más sana, ¿cierto? Y de pronto cada quien tendrá sus motivaciones, pero de pronto incluso puedes estar aquí con una motivación incorrecta. Pero quiero decirte esta noche que no importa la motivación que tú tengas, Dios va a ser más real en tu vida a medida de que tú como decía Carlos ahorita, te zambullas más, te metas más en el estudio de la palabra. Y eso va a hacer un cambio. Yo recuerdo cuando yo comencé, mira, yo no hablaba, yo andaba con un compañero de la universidad que él decía tres palabras y una mala palabra, tres palabras. Entonces, yo nunca he sido vulgar, pero a mí ya se me había pegado de estar con ese tipo. Y entonces, claro, yo llego a la iglesia y no puedo decir malas palabras y tal. Pero sabes una cosa, que yo no me di cuenta a qué hora dejé de decir malas palabras. Porque yo andaba era leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Y había un versículo que a mí me gustaba mucho y yo decía, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo bueno, de todo lo de buen proceder, en eso pensar. Y claro, 20 años, uno con la mente a millón, queriendo, venía de una vida así de loca, de borrachera, y yo, no, en todo lo justo, en todo lo bueno. Entonces, habían versículos que se convirtieron verdaderamente como en pilares en mi vida en ese momento. Es importante que le demos el valor, como decía Carlos, eso puede ser un libro más si lo tienes a la orilla de la cama. Tú abres mi escaparate y yo tengo una versión internacional, una versión actualizada, Reina Valera actualizada, una traducción viviente, y que los peregrinos, tengo como 7 Biblias en mi casa. Pregúntame si me las leo las 7, te mentiría, y eso que yo soy el profe. No, yo simplemente las tengo. Hay una que sí es como la de batalla, pero tengo 7, ¿sabes por qué? Porque cuando yo me meto a estudiar,
y hay un versículo que me empieza a dar vuelta. Yo digo, no, pues vamos a ver cómo lo dicen aquí. Vamos a ver cómo lo dicen aquí. Y empiezo y me meto y como dice, literal, cuando quiero ver, así como cuando fue acostado aquí en la piscina, y cuando quiero ver ya estoy adentro. Y cuando ya uno está adentro, se te va el tiempo, se te va la hora, no tienes que ver con nadie. Y de repente cuando sales de ahí, tú sales como fresquecito, pero es eso, porque lo que yo decía aquí el día que enseñé aquí el domingo, que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es viva, o sea, y es vida porque la palabra de Dios es Dios mismo mostrándose para nosotros. Y por eso es que tiene autoridad también el Nuevo Testamento. Mira, aquí hay algo que dice, Pablo afirma que todos los escritos del Antiguo Testamento son teoneutos, que quiere decir inspirado por Dios. O sea, en el versículo anterior, este versículo, esta parte aquí en el griego es esta palabra. Hay una Biblia que se llama la Biblia interlineal. Si usted, la interlineal viene en griego y al ladito así, se llama interlineal es por eso, porque arriba está en griego y abajo está en español. Entonces, cuando tú vienes y buscas de pronto esta parte que dice inspirada por Dios, arriba en griego vas a encontrar esto. Pero de pronto en el griego normal, porque aquí ya este es como se pronunciaría. Puesto que estos son los escritos que dice que son inspirados. Se dice que esta inspiración se debe entender como una metáfora de pronunciar las sagradas escrituras. O sea, no es, como les decía ahorita, sabemos que todos estos libros pasaron por un canon, ¿cierto? Pasaron por un canon, pasaron por una serie de procesos en las que se les dio la autoridad de ser catalogados como libros de inspiración divina. Por eso es que son inspirados. Dios es el que habló y todavía habla. Pero como decíamos ahorita, Dios todavía habla, pero no de la manera escrita. Estamos convencidos de las afirmaciones que la Biblia es la palabra de Dios. Al leer la Biblia parece un trabalengua. Lo que quiere decir aquí es simplemente que si tú estás convencido que cuando lees la Biblia en la noche o en la mañana, a la hora que la leas, si estás convencido de lo que estás leyendo, es la palabra de Dios. O simplemente, como decía Carlos ahorita, estás leyendo un libro más. Nosotros cuando vamos a leer la Biblia, es necesario no que hagas un ritual y ores y digas, ay, sí, es que voy a leer la Biblia. No, simplemente que vayas con un corazón dispuesto a saber que vas a encontrar en esa lectura algo que tu corazón necesita. Solo cuando nuestra convicción suprema que la palabra de Dios son las palabras de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia. Ahorita Carlos lo decía, tú puedes leer la Biblia y pueden ser palabras. Y Papeto, ¿cuánta gente no te ha dicho? Es que yo leo la Biblia y ¿qué es lo que te dicen? ¿Y yo qué? No entiendo, ¿cierto? Y la gente siempre te va a decir, es que yo la leo y no la entiendo. Claro, porque ya van con una mentalidad a leer la Biblia de desespero, pero buscando como el tarot, ¿no? O como el horóscopo. Vamos a ver qué me dice Dios. No, pero ven acá, o sea, tenemos que ir con una disposición a leer la Biblia. Sin la obra del Espíritu Santo de Dios, una persona no recibirá verdades espirituales. O sea, en primera carta de los Corintios capítulo 5 dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, si tú lees la Biblia como un libro, no va a pasar nada. Pero si tú lees la Biblia con el corazón y el espíritu correcto, vas a encontrar verdades espirituales. Y entonces, como por ejemplo, tú vas a decir, es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, que tú estás diciendo ahí, cuando ya lo estás creyendo y lo estás viendo de una manera espiritual, hoy estoy sin trabajo, hoy estoy pasando una necesidad, pero sabes que ya antes la vivía sin Dios, ahora yo sé que Dios está conmigo aquí. O sea, ya tú tienes una
una manera diferente, ¿cierto? De ver esa lectura en tu vida de una manera diferente. Y eso hace parte de la obra del Espíritu Santo, que ya estudiamos el Espíritu Santo bastante el módulo pasado. Diga. Ah, sí. Eh, eso inició en el oscurantismo, que fue una época oscura de la Iglesia Católica, de que eso, pero incluso todavía es la hora. Y tú pregúntale al más católico que tú conozcas y le preguntas, ¿cuánto le invierten a la lectura de la palabra? Y créeme que si la leen 2 veces a la semana es mucho. Nosotros, digamos que tratamos de hacerlo con más seguido, ¿cierto? Tampoco es que somos los perfectos que la leemos todos los días, pero tratamos y tratamos de encontrar en ella como una manera diferente de verla. Aquí Pablo dice, el que no tiene el espíritu no acepta las cosas que proceden del espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo hay que discernirlo espiritualmente. Esto en otra versión dice que lo que para el mundo es locura, lo que para la iglesia es locura, lo que para la iglesia es cordura, para el mundo es locura. O sea, cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, lo que vamos a hacer el otro miércoles, mira, se va a levantar media Barranquilla y media Colombia a decir que estamos locos, que no sé qué, que no sé cuándo, porque para ellos, los religiosos dicen que es locura, que eso no es de Dios. El mundo dice que eso es locura, que no. Pero nosotros estamos creyendo que vamos a alcanzar gente que nunca vendría a la iglesia. Nosotros estamos creyendo y estamos orando porque ese día llegue gente con, con una expectativa como de, ay, voy al evento y tal, pero lo que le va a pasar esa noche es que se va a encontrar con Dios. Esto, la palabra de Dios es esto, que nosotros tengamos un espíritu correcto para leerla. Señor. Uh -huh. Cuando uno lee, como dice Carlos, uno puede la Biblia y la vida, no la vida como son naturales, como lo natural de uno, que es la vista, los sentidos, pues. Uno la mira es como cualquier libro, pero cuando uno es consciente de que, como dice ahí, que el Espíritu Santo es el que lo guía a leerla, a entenderla, usted, cuando uno mira con los ojos naturales, la palabra, que es el espíritu, esa palabra se vuelve espíritu, pero usted lo que hace es en el mundo natural absorber el espíritu, la coge para uno y ahí es cuando práctica, es para mi revelación, realidad, esta es la mía. Pero tiene que ser así como dice el espíritu de cómo es. Exacto, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces lo que prácticamente Papeto nos dice, por tu vista, o sea, por tu manera física es que tú adquieres el conocimiento. O sea, la vista te lleva el conocimiento al alma, exacto. El alma la procesa, pero el espíritu es el que activa los milagros, el espíritu es el que activa esa palabra y la convierte en vida en tu corazón. Es importante recordar que esta convicción de que la palabra de Dios son las palabras de Dios no resulta aparte de lo que dice la Biblia ni adición a las palabras de la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir? Es que esta parte parece trabalengua, pero aquí lo que nos están diciendo es que si nosotros estamos convencidos de lo que estamos leyendo cuando estamos inmersos en las escrituras, si tú estás convencido de eso, ¿cuánto les ha pasado que cuando uno se mete en la película, uf, cierto, diferente, pero el día que la lees por leerla, no pasó nada ahí.
Al menos de que Dios te tenga algo muy importante que decir, así como le habló a Carlos. Está mal, está haciendo las cosas mal. Pero Dios siempre en su amor y en su misericordia nos habla. Y por eso tenemos la palabra. Exacto. El Espíritu Santo es el del todo ahí, en el proceso. No. Mira, yo no soy amante de esos libros y que 7 pasos, los 7. No, esos libros yo no los leo. Yo apenas veo el título y que 7, 2 pasos. No, señor, yo eso no lo leo. Yo me dedico a leer otro tipo de cosas que sean como más interesantes. Hay otras evidencias. Dice, es útil que aprendamos que la Biblia es históricamente exacta. O sea, existió la Torre de Babel, existió Jericó. Actualmente existe Jericó, pero ese Jericó que existe actualmente no fue el Jericó que tumbaron las murallas, ya ese Jericó lo encontraron arqueólogos y todo. En la NASA hicieron una toma específica sobre el Mar Muerto donde posiblemente el pueblo de Israel atravesó y encontraron o sea, eran casi 1 millón de personas caminando y eso deja una mancha, así como un camino. Y encontraron que el camino llegaba al mar y después buscaron por el otro lado del mar y allá estaba el camino otra vez. Imagínate tú, la NASA. Datos así como curiosos, ¿no? Que es internamente congruente, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde. Yo tengo un dato por aquí que lo anoté hoy con respecto a este pedacito. Dice, alrededor de 30.000 profecías cumplidas. Alrededor de 30.000 profecías cumplidas. Y eso no es nada. Lo que falta. Que han infundido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro. Nada más como para que te ubiques. La Constitución o el Acta de Independencia de los Estados Unidos tiene como base la Biblia. Nuestro himno nacional dice, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surco de los olores de aquel que murió en la cruz. O sea, nada más por ahí vaya buscando y busca en cada país y va a encontrar cosas que por ahí estuvo la Biblia. Ha cambiado la vida de millones de individuos en toda la historia. O sea, no es un libro más. Si fuera un libro más, este punto aquí no fuera relevante, pero creo que este es el punto más relevante. Mira, a mí me cambió Dios a través de la lectura de la palabra. O sea, cuando la Biblia dice que con qué limpiará joven su camino, con qué guardará, guardando la palabra de Dios, limpiará su camino guardando la palabra de Dios. A mí me pasó, yo a los 20 años empecé y me enamoré profundamente de la palabra de Dios, de leerla, y eso me guardó, me equivoqué y he fallado, sí, pero hoy en día soy lo que soy porque he guardado la palabra en mi corazón y cuando he estado a punto ahí, aparece todo lo que he leído. Y cuando me he encontrado problemas y hay personas con problemas, siempre hay una palabra que fue sembrada en mi corazón para un tiempo para esas personas. Por ella, las personas hayan salvación. El tema central de la Biblia, ¿cuál es? Según lo que yo siempre les enseño. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Según Pablo Hoff, el tema central de la Biblia, la redención del hombre. En pocas palabras, la salvación del hombre. Ese es el tema central de la Biblia. Entonces, por ella, por la Biblia, hayan salvación las personas. Mira, esta persona se iba a fumar un tabaco de marihuana y terminó convertido. Y así hay muchas historias en las cárceles. Esa es una hora bonita, ¿no? Que te lleven una Biblia y el adicto dice, uy, llegó a fumar salmos. Y resulta que terminan metido en el viaje con Dios. Tienen una belleza majestuosa y una profundidad de enseñanza que ningún otro libro la iguala. Les dije un día, un sabio
filósofo dijo que si querías adquirir conocimiento con ningún otro libro más que la Biblia lo ibas a encontrar, y el tipo era ateo. Afirma cientos de veces que son las palabras de Dios. Todos los argumentos y otros son útiles para nosotros y eliminan los obstáculos que pueden interponerse para que creamos en la Biblia. O sea, se han levantado obstáculos. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el módulo 1 hablábamos como de los argumentos históricos, argumentos cosmológicos y todas esas cosas? Cuando se levanta un argumento de esto, la misma Biblia, ahí mismito, ¡pam!, le saca la derecha y tumba el argumento. Todos estos argumentos tomados individualmente o en conjunto no pueden ser definitivamente convincentes. O sea, al final, todos estos argumentos, mira lo que hacen los argumentos, mira lo que hace el humanismo. El humanismo el humanismo es una cosa tesa. El humanismo quiere bajar la divinidad de Jesús a que era un hombre común y corriente. Pero el mismo humanismo es el que habla de que tú puedes ser un superhombre divino, como Nietzsche lo dijo. Para que veas tú. No. Si es Jesús y divinidad, vamos contra eso. Pero que si tú puedes ser un Dios, eso sí. Claro, ¿verdad? Pero ese es el principio del humanismo. Pero todos estos argumentos se caen frente a todo lo que es la palabra de Dios. Las palabras de la Biblia son autotestiguadoras. No se pueden probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Mira, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios tú no la puedes comparar con ningún otro libro. Digamos, tú vas a leer un libro de filosofía para ponerlo a debatir con la Biblia, no puedes, porque entonces lo estás colocando en igualdad de condición y la Biblia está por encima de cualquier otro libro. Porque ya vimos todos los argumentos, ¿no? Que salva vidas, que atrae vida y todo eso. Entonces, si se apelara con la autoridad más alta, digamos, precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta, estaría subordinada en autoridad de aquello con lo, o sea, es como comparar la Biblia con otro para restarle valor. Entonces, ¿qué quiere decir autotestiguadora? Lo que quiere decir es que ella no se puede comparar con nadie. La palabra de Dios es la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa, que es como el principio fundamental de la teología, para estudiar teología, que la Biblia es la palabra de Dios y no la puedes poner en tela de juicio. Y no de manera como, ¿cómo es? ¿Ah? Sí, exacto, como que te la imponen, no. Es una decisión que tú tomas, ¿cierto? Diciendo, no, es que tú estás reconociendo que Dios está ahí presente. Claro. Ese es el problema del humanismo, es eso. Hoy en día, todas estas corrientes de izquierda que van es a eso, ¿no? O sea, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. No me gusta ni la derecha ni la izquierda. Pero digamos que la rama izquierdista tiende más a ese campo humanista. Alguien podría objetar que decir que la Biblia demuestra por sí misma que es la palabra de Dios es usar un argumento circular. ¿Qué quiere decir argumento circular? Simplemente que creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma afirma hacerlo. Eso es un argumento circular. Y creemos que sus afirmaciones porque es la palabra de Dios y creemos que es la palabra de Dios porque afirma hacerlo y así por el estilo. Esto se llama el principio de Milwitz, algo así se llama el tipo que escribió esto.
La Biblia sería persuadida en esta manera si pensamos como es debido en cuanto a la naturaleza de la realidad de nuestra percepción de ella y nosotros mismos y nuestra percepción. O sea, que cojamos la Biblia y siempre la vamos a querer comparar con nuestra vida. Vamos a convertirla como en un argumento circular y volver al mismo punto. Mira, hay un libro que está en la Biblia que se llama el libro de Jueces. Le llaman el libro circular. ¿Por qué le llaman el libro circular? Porque Jueces comienza. Y el pueblo de Dios estaba, como dicen en Cartagena, está hecho a perder. Está hecho a perder. Y Dios levantó un juez, ¡pam! Se murió el juez, se echó a perder. Otro juez se echó a perder, se echó a perder y así. Le llaman el libro circular. Y Jueces fue así, circular, circular, circular. Entonces, si nosotros pretendemos estudiar la Biblia de una manera circular, no vamos a encontrarle sentido. El argumento circular lo que nos dice es como que créela así porque sí. Yo, cuando estaba en la universidad, estábamos, hay una cuestión en química que tiene que ver con los electrones, desprender un electrón de un átomo y no sé qué. Y uno lo dice así como a larín larán, pero eso es más complejo de lo que se dice, ¿no? Y hay un amigo, hoy en día el tipo está trabajando en Harvard, ¿no? El tipo que hizo el comentario, pero es de Sabana Larga y era así todo atravesado en ese momento. Y entonces el profesor dice que no, estábamos viendo una reacción y ese electrón de ahí no se puede sacar así tan fácil. Y entonces cuando nosotros los químicos nos dicen, ¿cómo así que tan fácil? Eso tú le tiras tal cosa y eso sale porque sale. Entonces, la manera de mi amigo de entender el ejemplo, o sea, profe, que porque ni que nada, ni que nada, ni que nada que venga, sacan ese electrón de ahí. Y el profesor le responde, sí, porque ni que nada, ni que nada, ni que nada venga. Entonces, nosotros no podemos asumir las cosas ni porque ni que nada, ni que nada, no. Nosotros tenemos que asumir las cosas primeramente por fe. Segundo, porque hay unos argumentos que estudiamos allá en el primer módulo, ¿sabes? Argumentos históricos, argumentos, todos esos argumentos, y porque verdaderamente lo más importante de la autoridad. Si a ti mañana te preguntan, ajá, ¿tú qué aprendiste en el cole? Que por qué la palabra de Dios tiene autoridad. Tu respuesta tiene que ser esta. Primero, porque yo he creído en lo que dice y mi vida no ha sido la misma. Porque cuando yo estoy en problemas y la leo, algo pasa en mi corazón. Porque la autoridad que tiene ese bendito libro, cuando yo lo leo, algo pasa en mi razonamiento y algo pasa en mi corazón que cambia el momento. La palabra de Dios tiene autoridad, la Biblia tiene autoridad porque ahí está Dios mismo inmerso. Entonces, aquí termina esto. Si hay autoridad en las palabras de la Biblia, sí las hay. Es inherente. Y para la próxima clase, miren esa pregunta. ¿Hay algún error en la Biblia? ¿Ustedes qué piensan? Nos vemos el próximo martes. Entonces, ya para terminar, entonces vamos a decirle unos punticos nada más. Estamos pendientes. El otro miércoles tenemos un evento aquí, un evento de la iglesia, que es el Holy Wings. Holy Wings. El Holy Wings va a ser algo muy bacano. Y entonces vamos a estar todos movilizándonos el otro miércoles. Entonces el martes venimos aquí y el miércoles vamos al Holy Wings. Con respecto a esto, les digo que vamos, este periodo, como es el último, vamos a extender las matrículas hay eventos y cosas así, vamos a extender las matrículas hasta el final para que podamos participar en las cosas de la iglesia, ¿no? Y no haya por ahí el bolsillo sea como tan afectado. Entonces, otra cosa, hoy estuve hablando con la pastora Lady y vamos a hacer en la clase 7, ustedes han visto, es que no les puedo decir, vamos a hacer la entrega de los diplomas y vamos a hacer la entrega de unas cosas más bacanas que les tenemos hoy, Dios mío. No, sí, ahorita. Entonces, bueno, y el departamento editorial de Salvation también está comprometido para entregar
todas las cosas que tienen retrasado por ahí, pero este mes es. Entonces, nos vemos la próxima semana y vamos a tratar de responder esto. Si hay al menos uno, ¿cuál es? Si hay al menos dos, ¿cuáles son? Vamos a ver. Es interesante el tema, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Chao los de Zoom, los que van a ver después el video, nos vemos. Chaito. Arellano.